Siempre, siempre. Y cuando te salgas, tú puedes ver en la otra parte del partido. No te preocupes, no te preocupes. Estoy muy emocionado para comenzar pues explorar la palabra de Dios. Pero antes que eso, yo tengo algunos anuncios que son importantes. Tenemos grupos pequeños que son muy importantes porque aquí en la Iglesia Vertical es más que simplemente asistir en el servicio los domingos, que es súper importante, pero también somos una familia, ¿verdad? ¿Eso qué significa para ser una iglesia? Entonces tenemos grupos de varones, de jóvenes y de las damas también. Entonces, si estás interesada en eso, tú puedes agarrarme y yo puedo dar la información, la día, cuándo y etcétera. ¿Ok? Además, por favor, yo dije mucho, pero seguir la página de Facebook y de Instagram, porque cuando hacemos eventos o cosas especiales, tú puedes ver ahí el tiempo y otras cosas, ¿ok? Y también es una forma que podemos compartir quién somos como una iglesia, así es más personas en la comunidad puede ver, ¿ok? Y también yo tengo, tenemos un canal de YouTube y ahí tú puedes ver los otros mensajes que estamos grabando si tú perdiste un domingo. Por eso yo tengo mi ratón aquí. Yo no soy un blogger, pero se escucha mucho mejor cuando usamos eso. Así es, tú puedes escuchar mientras estás manejando o trabajando o algo así. Tú puedes ver los mensajes ahí, ¿ok? Y es muy importante invitar tus amigos, tu familia. Amén. Queremos crecer como iglesia y solamente podemos hacer eso con Dios y tus oraciones y invitando a otras personas. Amén. Que podemos crecer en número y también que podemos crecer también en nuestros corazones, ¿verdad? Porque cada persona merece para tener un encuentro con Jesús y experimentar que nosotros tenemos en Él. Amén. Amén. Pues vamos a orar conmigo, por favor. Así es que podemos invitar a Dios a estar con nosotros en una forma muy especial y que podemos preparar nuestros corazones para escuchar su palabra. Amén. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Qué bueno que podemos estar aquí. Hay muchas cosas que están pasando en la vida de nosotros. Cosas que podemos ver y cosas que solamente tú puedes ver, Señor. Ayuda a nosotros que podemos estar presentes en este momento, que podemos escuchar tu palabra, que podemos experimentar un encuentro contigo, Señor. Porque no queremos escuchar de mí, queremos escuchar a ti y tu palabra, Señor. Entonces, preparar nuestros corazones que podemos recibir, que tú tienes, que tú quieres enseñar a cada de nosotros. Comiences conmigo, Señor. Úsame como un instrumento. Así es, podemos recibir tu palabra y tu enseñanza, cómo vivir y cómo orar como seguidores de ti. Es en tu precioso nombre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, esta tarde vamos a estar terminando nuestra serie de mensajes llamada El Padre Nuestro. A lo largo de esta serie de mensajes, hemos estado explorando este modelo de oración versículo por versículo. Y al hacerlo, nos ha dado tiempo para hacer una pausa y también reflexionar sobre cómo es que Jesucristo nos invita a orar e interactuar con nuestro Padre Celestial. En un momento vamos a leer juntos el pasaje de las Escrituras que contiene el Padre Nuestro y luego examinaremos la última pieza del modelo. Pero antes de hacerlo, quiero compartir rápidamente con ustedes lo que hemos cubierto hasta este punto en la serie de mensajes. Entonces, por lo tanto, tienen una mejor comprensión también de cómo nos lleva a esta última parte del modelo que exploramos para nuestro tiempo hoy. Entonces, los primeros 2 domingos
nos enfocamos principalmente en quién es Dios como nuestro Padre Celestial, además de santificar su nombre y pedir que se haga su voluntad en esta tierra, así como en el cielo. Al hacer esto, nos ayuda a tener la perspectiva correcta de nuestro Padre a quien estamos orando al usar este modelo para la oración. Y nos ayuda a centrarnos también en estar alineados con los deseos y el propósito de Dios que Él tiene para nosotros y su reino. Luego, más adelante en la serie, centramos nuestra atención en el estudio de los versículos que describen las necesidades que tenemos como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Entonces aquí vemos cómo Dios provee para todas nuestras necesidades y nos perdona nuestros pecados, lo que luego nos da la capacidad de perdonar a los demás. Ahora, a terminar la serie de mensajes, esta tarde vamos a explorar otra gran necesidad que cada uno de nosotros tiene a diario en nuestro caminar de fe. Dicho esto, vamos a sumergirnos en el capítulo 6 de Mateo para que podamos refrescarnos con el Padre Nuestro. Entonces, si tú tienes tu Biblia, tú puedes encontrar Mateo 6, versículos 5 hasta 15, y también vamos a tener en la pantalla, ahí así es, tú puedes seguir con nosotros. Entonces, por contexto, ahí está Jesús enseñando a las multitudes y también sus discípulos, ¿ok? Y dice aquí en 5, este es Jesús hablando, enseñando. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya ha obtenido toda su recompensa. Y versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles o las personas que no son judíos, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y 8. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesiten antes de que se lo piden. Ustedes deben orar así. Y ahí viene el Padre Nuestro, el modelo que estamos utilizando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejas caer en tentación, sino librarnos del maligno. Porque si perdona a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonen a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Ok, familia, quiero que ponga un marcador en Mateo capítulo 6, versículo 13, porque vamos a pasar el resto de nuestro tiempo explorando este versículo específico. Ok, para leer otra vez, Mateo capítulo 6, versículo 13, dice: y no nos dejas caer en tentación, sino librarnos del maligno. Por un poquito contexto, algunas otras versiones pueden incluir el poema, el final del verso. Okay. Esa parte está en algunas versiones porque está incluida
en algunos manuscritos, mientras que en otros está excluida. ¿Okay? Pues si bien eso es interesante y es algo divertido de discutir en realidad en un estudio bíblico, pero no es algo lo que nos estamos enfocando hoy. ¿Okay? En cambio, quiero que nos concentremos en lo que realmente significa orar para que nuestro Padre nos saque de la tentación y el mal. Y así, al comenzar a explorar esta idea juntos, quiero que presentemos atención a esta importante realidad. Entonces, si estás tomando notas, tú puedes escribirlo o tú puedes tomar una foto o ves ahí en la pantalla. Estamos llamados a orar diariamente para que Dios nos guíe fuera de la tentación. ¿Okay? Al examinar el versículo 13, implica que vamos a enfrentar pruebas y tribulaciones todos los días. Jesús nos advierte de esta realidad cuando dice esto en el Evangelio de Juan, que dice aquí, es muy importante, Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Dice, Jesús hablando, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Increíble. Entonces Jesús nos promete que cada uno de nosotros que vivimos en este mundo vamos a enfrentar aflicciones y problemas en nuestras vidas. Desafortunadamente, eso significa que enfrentar la tentación va a ser algo normal y común para cada uno de nosotros. Y sin embargo, Jesús también nos promete esperanza, porque mientras experimentemos problemas en este mundo, también podemos sentirnos alentados por el hecho de que Él ha conquistado este mundo. Gracias a Él. Y por esa razón debemos tener confianza para ir delante de nuestro Padre Celestial en oración a fin de procurar que Él nos aleja de las tentaciones que tan a menudo tenemos que afrontar. Porque no hay nada que Él no haya previsto. Él es soberano de todo. Y no hay tentación de la que no puede Él librarnos. El apóstol Pablo nos ilustra esta realidad cuando escribo esto a la iglesia en Corintio. Es muy bonito este versículo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice? Pablo está enseñando y diciendo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llega la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Ok? Como seguidores de Cristo, esta es una buena noticia para nosotros hoy en día. Jesús nos conoce muy bien a todos y no permitirá que ninguna tentación sea tan grande que no podemos resistirla. Pablo nos dice que Dios nos probará una manera de huir y resistir cada tentación que enfrentaremos. Sin embargo, no debemos olvidar que la forma principal en que lo hacemos es buscando la ayuda del Señor diariamente mientras oramos. Esta debe ser una práctica diaria para cada uno de nosotros.
si alguna vez queremos encontrar la victoria contra resistir las tentaciones en nuestras vidas. Y sin embargo, si cada uno de nosotros es honesto, creo que por lo general solo elegimos dedicarnos a la oración para alejarnos de la tentación cuando sentimos que estamos siendo tentados de una manera muy grande con algún pecado que es difícil para nosotros resistir. ¿Sí o no? ¿Verdad? No me malinterpreten, todos conocemos muy bien nuestras debilidades. Por lo que cuando somos profundamente tentados por el pecado, nuestra respuesta debe ser correr a nuestro Padre Celestial en oración. Pero la pregunta, para yo también, ¿hacemos esto a diario? Y yo diría que no, y tal vez solo estoy hablando por mí mismo, pero no creo que lo sea. Debemos ser conscientes de lo que consideremos pequeñas tentaciones a las que nos enfrentamos todos los días. Vamos a reducir la velocidad un poquito y hacer una pausa. Piénsalo. O sea, ¿qué haces cuando los problemas llegan a tu vida? No importa qué son. O sea, ya sea que su salud está fallando o tenga problemas en sus relaciones y amistades con los demás, o tenga problemas con las finanzas. Eso es difícil también. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es mío? ¿Es para orar? ¿O es para empezar a preocuparte y empezar a pensar en cómo puedes resolver los problemas en el que te encuentras? Cuando te irritas con tus hijos o con tu esposa o esposa, nunca yo con mi esposa, nunca. O simplemente no soportas estar con las personas con las que trabajas. Ay, ya no puedo. En este trabajo, ya no puedo. ¿Cuál es su respuesta? ¿Es para orar o es para frustrarse y enojarse? Estas son las pequeñas tentaciones que se cuelen en cada una de nuestras vidas todos los días. Todos los días. El apóstol Pedro los describe así en su carta. Primero Pedro 4:12 dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Pedro nos dice que no nos sorprendamos por estas constantes tentaciones y pruebas que vamos a enfrentar. Pero una pregunta que es muy importante por nosotros: ¿por qué no debería sorprendernos? Por un lado, hay un enemigo al que todos nos enfrentamos que es muy real, llamado ¿qué? Satanás. Y en segundo lugar, desafortunadamente nosotros mismos somos personas pecadoras y quebrantadas, que estamos en guerra con nuestra carne y nuestros malos deseos. Yo también. Pero tú eres pastor. No, yo también, con ustedes. Y por último, siempre debemos recordar que vivimos en un mundo roto y pecaminoso que está lleno de cosas malas y injustas que experimentamos. Así es en el mundo. Desafortunadamente, aquí estamos viviendo. Tenemos que saber que ninguno de nosotros tiene la fuerza para resistir estas cosas y las tentaciones que vendrán de ellas. Solo Dios puede salvarnos y darnos la fuerza que necesitamos para resistir el pecado y la tentación. Entonces, si esto es cierto,
Entonces debería llevarnos a cultivar el hábito diario de orar y pedirle a Dios que nos libre de todas las tentaciones que enfrentaremos. Como personas que sigamos a Jesucristo de una manera seria, ¿verdad? No podemos descuidar esto. Es muy importante. Porque es la única manera en que podemos experimentar la esperanza y la victoria sobre la tentación. A medida que practicamos este hábito diario de orar para que Dios nos guíe de la tentación, también debemos orar la segunda parte del versículo 13 del capítulo 6 de Mateo. ¿Okay? Es por eso que quiero que cambiamos nuestra atención hacia la exploración de la segunda parte del versículo con el que comenzamos. Entonces, y mientras lo hacemos, quiero que se aferran a esta importante realidad. Estamos llamados a orar diariamente para que Dios nos libre del mal. Al orar para ser guiados de la tentación y el mal, es importante que entendamos de dónde viene la tentación y de qué o de quién necesitamos ser liberados. Echamos un vistazo a lo que Santiago, el medio hermano de Jesús, nos dice acerca de esto. Entonces, ese viene de Santiago capítulo 1, versículo 13. Y él está escribiendo y él le dijo que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Ok, si Dios no es el que nos tienta, entonces, ¿cuál o quién es la causa de nuestras tentaciones? Esa es la pregunta. La tentación proviene de dos fuentes. ¿Ok? La primera fuente, con lo que debes estar familiarizado en nuestra propia carne, desafortunadamente. Santiago habla más de esto en los siguientes versículos del capítulo 1, que es lo que leímos antes, ¿ok? Entonces, vamos a mover un poquito más adelante, leemos 13, pero ahora Santiago 1, versículo 14 y 15. Dice en 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo, entonces viene como tentación. Y luego en 15, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, Santiago está diciendo que la tentación no viene de Dios, sino que viene de nuestra carne, que naturalmente es malvada y desea cosas que no son de Dios ni buena para nosotros. Ahora, la segunda fuente de nuestra tentación viene en la forma de una persona que en su propia esencia desea que caigamos en la tentación, lo cual nos alejará de Dios. Entonces el apóstol Pedro nos habla de esta persona cuando escribe esto en una de sus cartas. Este viene de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león, rugiente, buscando a quién devorar. ¿Buscando para quién? Para yo, para cada de ustedes. Desafortunadamente, así es. Esta verdad
No es algo que deba causarnos miedo o preocupación. En cambio, debería darnos una nueva perspectiva cuando somos tentados. La tentación también proviene del diablo, por lo que cuando la experimentamos debemos entender que a veces proviene de esta fuente maligna. Pedro los describe como un león que anda buscando a quien devorar. Si alguna vez te encontrarás con un león en la vida real, todos sabemos lo que haría cualquiera de nosotros en esta habitación, ¿verdad? Bueno, yo lo sé muy bien. Grita y huye, rápida. Yo me voy. Te amo a ustedes, pero yo me voy. Yo me voy. Del mismo modo, trata el diablo y a sus demonios de la misma manera. No seas tonto, huye de ellos. Si tenemos autoridad sobre el mal en el nombre de Jesucristo, sin embargo, nunca olvides que es el poder y la autoridad de Él, no nosotros, ¿verdad? Entonces, nunca olvides que el diablo tiene un propósito bien específico. Es tratar de destruir a cualquiera que puede. A yo y a ustedes también y tus familias. Jesús nos dice esto mientras nos comparar como sus ovejas, nosotros, yo también, y el diablo como un ladrón. ¿Ok? Ese es el contexto del pasaje. Entonces, Juan capítulo 10, versículo 10 hasta 11. Un pasaje muy importante. Dice, el ladrón, ¿es quién? El diablo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, este es Jesús hablando, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué buenas palabras por nosotros. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y así fue en la cruz para nosotros. Lo que debemos aprender de este pasaje de las Escrituras es que si el diablo busca destruirnos, entonces debemos buscar al único que puede librarnos de esta destrucción, que es Dios. Este me recuerda de una historia, un momento en mi vida. Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado. Me voy a intentar no llorar. Pero yo recordaba un momento en mi vida muy difícil, donde yo tenía mucha tentación, ¿ok? Fue en una iglesia local y fue pasando cosas muy difíciles con los líderes en la iglesia. Y la verdad, o sea, yo me sentí como solo en este momento, que yo no podía confiar a nadie para hablar qué está pasando con los líderes y qué está pasando en mi corazón, ¿verdad? Entonces literalmente me sentí como, estaba en la oscuridad, como en esta isla, donde yo no podía confiar ni hablar con nadie. Y así fue, en ese momento. Fue muy difícil. Hasta que llega el momento que yo dije, yo termino con esta iglesia local, yo me voy. Ya no quiero estar aquí. Dios, porque yo todavía estoy aquí con la lucha. Nadie está viendo qué está pasando. Nadie. Porque yo todavía estoy aquí. Yo quería correr. Entonces, literalmente yo tomaba la decisión de salir y estaba como el templo así, el auditorio,
y fue como oscura, porque fue tarde en la día. Y yo estaba orando y llorando fuerte como las lágrimas que convertir por sal. O sea, yo no podía ver porque todas las lágrimas que yo tenía. Y yo estaba gritando en la oscuridad, en el auditorio, en el santuario. Dios, ayúdame. Yo no puedo seguir así, yo no puedo. Déjame por salir, por favor. Porque me sentí solo. Ya no quiero. Y ahí fue un momento como por un segundo, cuando estaba orando en mis rodillas, porque fue pura oscura, donde yo vi como una luz. No sé, fue una ángela o Dios, yo no sé. Y yo no podía ver, pero fue como blanco. Y la verdad me asustó. Pero luego me di la cuenta y escuchó como de Dios, como, cálmate, yo estoy caminando, yo veo todo que está pasando, aunque muchas personas no están viendo qué está pasando adentro en la iglesia, pero te veo y yo estoy caminando contigo. No corres, porque yo me voy a dar la perseverancia que tú puedes seguir adelante. Entonces, reflejando en eso, debido a mis dificultades, me sentí tentado a huir de los problemas que enfrentaba. Sin embargo, Dios era el único que podía darme la fuerza para soportar los problemas, pero tampoco permitirme caer en la tentación de huir y no lidiar con los problemas. A practicar el hábito diario de orar para que Dios nos guíe de la tentación y nos libre del mal. Te prometo que verdaderamente puedes encontrar paz y refugio, porque Dios te librará de cualquier tentación y del enemigo mismo. Santiago ilustra cómo se ve esto en Santiago 4, versículos 7 hasta 8. Que dice aquí en Santiago 4, 7 y 8. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los indeliciosos, purifiquen su corazón. Entonces, a medida que nos aferramos a nuestro Padre Celestial a través de la oración diaria y buscamos su liberación, el diablo huye de nosotros. Y luego, cuando elegimos participar en ese proceso, experimentamos algo realmente especial al otro lado de ser liberados del enemigo. Verás, cuando estaba pasando por esa prueba en mi propia vida, puedo prometerte que fue muy difícil. Pero al mismo tiempo, sé que también crecí de la liberación de Dios y pues me recuerda en ese momento después, reflexionando sobre qué pasó, me recuerda la esperanza y el aliento que Santiago dio a la iglesia en Jerusalén y a nosotros hoy, ahora. Este Santiago 1, versículo 12, que dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida
que el Señor ha prometido a quienes los amen. Entonces, en la antigüedad, cuando Santiago escribe, los atletas y líderes militares griegos o romanos recibían una corona de hojas por su victoria. Sin embargo, la corona que recibiremos de Jesucristo es eterna y durará para siempre. A diferencia de una corona de hojas aquí en esta tierra, que es aquí por hoy y mañana va. Entonces, cuando resistimos la tentación, nos obliga a ser más dependientes de Dios y a buscarlo cada vez cuando oramos. Por lo tanto, quiero animarte a que te concentres en la recompensa y el crecimiento que Dios desea darte a medida que lo buscas cuando eres tentado por el enemigo. Si la tentación vendrá, así es, a ti vendrá a ti diariamente, desafortunadamente, en muchas formas diferentes. Y sí, el enemigo busca destruirte, así es. Pero cuando buscas a Dios para que te libre, te prometo que Él es fiel para hacerte crecer y transformarte cada día, también en medio de las tentaciones y dificultades. Es por eso que estoy emocionado de explorar esta idea más profundamente con ustedes el próximo domingo, ya que vamos a comenzar una nueva serie de mensajes donde nos enfocaremos en ritmos específicos que necesitamos practicar regularmente para ayudarnos a crecer en nuestra relación con Jesucristo. Eso es para otro día, porque hoy quiero que te concentres en este ritmo tan importante y quiero desafiarte a que practiques esto todos los días de esta semana, que viene en una forma de un próximo paso por ustedes. Es orar el Padre Nuestro todos los días. Y específicamente, cuando llega la tentación, las tentaciones grandes, las tentaciones pequeños, orar. Orar que estamos hablando. Es una cosa para escuchar, pero es otra cosa para practicar la palabra en tu vida. ¿Ok? Entonces, esa es tu tarea entre la semana. Amén. Entonces, escribirlo en una carta si quieres. A mí me gustan las cosas físicas, con libros o lo que sea, me gusta leer físicamente, ¿no? Puedes escribirlo así, ponerlo en tu escritorio o en tu camioneta. Así es, tú puedes ver todos los días en el espejo, en tu baño, o tú puedes tomar una foto también. Con eso, familia, vamos a orar. Vamos a orar que podemos seguir en obediencia a su palabra. Señor, te amamos y te adoramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, precioso Dios, necesitamos tu poder. Entonces, ayuda a nosotros a orar, que podemos resistir la tentación de nuestro propio carne cuando llega la lucha y del enemigo también que quiere destruir a nosotros y nuestras familias. Yo estoy orando para mí y mi propia familia y por cada persona que está aquí y por sus familias, que tú vas a proteger a ellos y ayuda a ellos a caminar en fe, a resistir las tentaciones y el pecado. Y cuando sí caigan en pecado, que regresen a ti para perdonar y siguen en su relación más fuerte contigo. Precioso Dios. En nombre de Jesús. Amén.